Buenos días, mi nombre es John Aguilar Laya, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y hoy vamos a hablar sobre el caso del colapso del edificio de la entregable de la unidad 2. Bueno, en esta presentación vamos a examinar el colapso de un edificio desde una perspectiva estadística, utilizando variables clave como la resistencia al suelo, la profundidad del nivel freático, la magnitud de los sismos y el número de réplicas. A través de pruebas de hipótesis, coeficientes de correlación y gráficos de dispersión, evaluaremos si existe una relación significativa entre estos factores y el evento ocurrido. La primera pregunta es cómo se construye una prueba de hipótesis y para qué sirve. Para poder construir una prueba de hipótesis debemos seguir con los siguientes pasos. El primer paso es plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa que se desea probar. La hipótesis nula representa una afirmación que se quiere contrastar, mientras que la alternativa plantea una posible diferencia o efecto. El segundo paso es establecer el nivel de significación en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El tercer paso es calcular el estadístico de prueba. En este se utiliza la información de la muestra para obtener un valor en el que permita comparar los valores críticos, y el cuarto paso es determinar la región de rechazo y tomar una decisión en el cual, según el valor estadístico y el nivel de significancia, se decide si se rechaza o no la hipótesis nula. Como tal, la prueba de hipótesis sirve para comprobar la validez de una afirmación sobre una población, en la cual nos permitirá tomar decisiones basadas en evidencias muestrales, ya sea si se debe rechazar o no la hipótesis nula. La segunda pregunta es ¿en qué consiste un análisis de correlación? Un análisis de correlación como tal es una medida estadística que se utiliza para determinar la relación entre dos variables o más, ayudando a entender si una variable se mueve en función de la otra. Existen varios tipos de correlación. La correlación positiva, cuando una aumenta, la otra igual. La correlación negativa, cuando una aumenta, la otra disminuye. Y la correlación nula es cuando el cambio de una no afecta a la otra. Bueno, en la tercera pregunta tenemos de qué manera la correlación estadística ayuda a interpretar problemas de la vida real. La correlación es una herramienta que nos permite medir el grado de relación entre dos variables, las cuales nos permiten detectar patrones, hacer comparaciones y tomar decisiones informadas en distintos contextos, como puede ser en la salud, economía, ingeniería o educación. Bueno, el primer punto que tenemos dice que debemos formular una hipótesis sobre la relación entre la resistencia al suelo y el colapso del edificio. Según los datos de resistencia al suelo, la hipótesis que se plantea es que estas zonas con menor resistencia tuvieron una influencia significativa en la falla. Bueno, a partir de esa observación se propone la siguiente afirmación, que la hipótesis nula será la resistencia al suelo no representa una relación significativa con el colapso del suelo, mientras que la hipótesis alternativa será que la baja resistencia de ciertos estratos del suelo estará relacionada de forma significativa con el colapso del edificio. En esta hipótesis se busca comprobar si existe alguna conexión entre las características geotécnicas del terreno y la falla estructural, lo que nos permitirá identificar factores de riesgo y así poder mejorar los criterios de diseño en futuras construcciones. Bueno, el segundo paso dice que debemos realizar una prueba de hipótesis para determinar si hay evidencias suficientes para apoyar o rechazar la hipótesis planteada. Bueno, para poder llevar a cabo la prueba de hipótesis se tiene que utilizar los datos de la tabla 2 y también la medida muestral que nos dio en el punto 3 de la actividad pasada, que es de 12,6 MPa y una desviación estándar de 1,26 MPa, junto a un tamaño de muestra de 5. El valor de referencia considerado fue de 12 MPa, el cual corresponde al mínimo aceptable de la resistencia al suelo. Ya teniendo esos datos, le aplicamos la fórmula de la prueba de T de student para poder calcular el estadístico de prueba. Bueno, ahí podemos ver la fórmula y al reemplazar nos da un resultado de 0,95. Luego se definió un nivel de significancia de alfa de 0,5, lo que implica que el valor crítico para una prueba unilateral con 4 grados de libertad es aproximadamente de menos 2,13. Al comparar el valor calculado de t, que es igual a 0,95, con el valor crítico, que es de menos 2,13, se observa que 0,95 no se encuentra en la región de rechazo. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no hay evidencia suficiente para afirmar que la resistencia del suelo estuvo por debajo del estándar mínimo. Bueno, en el tercer punto tenemos que debemos calcular el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Bueno, para poder calcular el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático se tienen que utilizar los siguientes datos: la resistencia, que están en MPa, de 12,5, 14,2, 10,8, 11,9 y 13,6, y la profundidad que está en metros, que es de 5,2, 6,1, 4,9, 5,4 y 6,3.
donde X va a ser la profundidad y Y la resistencia. Bueno, ahí podemos ver la fórmula, ¿sí? Y para poder reemplazar, calculamos las medias dándonos que la media de X es 5,58 y de Y, la media de Y es de 12,6. Luego hacemos la suma de los productos dándonos que es de 2,94, la suma de cuadros de diferencia es de X de 1,426 y ella es de 7,30. Bueno, ahí podemos ver que se reemplazó y da como resultado de 0,91. Bueno, se le aplicó la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson que permite medir el grado de relación lineal entre dos variables cuantitativas. El resultado obtenido fue de 0,91, lo que indica una correlación positiva fuerte. Esto indica que en este caso, a mayor profundidad en el freático, mayor la resistencia al suelo, lo que sugiere que los estratos más profundos están compuestos por materiales más densos y compactos capaces de soportar mayores cargas estructurales. Bueno, en el cuarto punto tenemos eh, que debemos evaluar la fuerza y la dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación. Bueno, al observar el gráfico de dispersión junto con el coeficiente de correlación calculado, se puede evidenciar una relación directa significativa entre la profundidad del nivel freático y la resistencia al suelo. Los puntos del gráfico muestran una tendencia ascendente, lo que indica que a mayor profundidad se registran valores más altos de resistencia. Esto sugiere que los estratos profundos del terreno poseen mejores condiciones geotécnicas, con materiales más compactos y mayor capacidad para soportar cargas estructurales. Bueno, en el quinto punto dice que debemos hablar si existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. Bueno, para poder analizar si hay una correlación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas, se utilizaron los datos de los eventos sísmicos registrados en los últimos 10 años y las réplicas ocurridas en la zona afectada en los últimos 5 años, los cuales fueron las magnitudes fueron de 5,4, 4,8, 6,2, 5,9 y 4,5, y las réplicas fueron de 23, 17, 21 y 15 respectivamente, donde X va a ser la magnitud y Y las réplicas. Bueno, ahí podemos ver la fórmula. Bueno, para poder reemplazar en la fórmula, calculamos las medias dándonos que la media de X es de 5,56 y la media de Y es de 19. Luego hacemos la suma de productos dándonos que es de 6,40, la suma de cuadrados de diferencia de X es de 2,254 y Y es de 40. Bueno, al reemplazar nos da un resultado de 0,67. Se aplica el coeficiente de correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre ambas variables. El resultado obtenido fue de 0,67, lo que indica una correlación positiva de intensidad moderada. Eso significa que los sismos de mayor magnitud tienden a generar un número mayor de réplicas, lo que puede ser útil para anticipar comportamientos sísmicos y posterior a un evento principal. Muchas gracias.